Hola chicos, pues bueno, yo soy Alejandro Valderrama, voy a ser su ayudante este semestre. Me presento rápidamente porque aquel día que Pablo dio la introducción y como la presentación del curso no pude estar muy presente, pero bueno, pues ese soy yo. Me pueden escribir cuando quieran por Discord o por correo, al correo que está ahí en la facultad, o sea, en la página de la facultad, el de ciencias. Y bueno, sin mucho más, para que esto no sea tan tardado y sea un video rápido, vamos a darle, ¿no? Entonces hoy vamos a ver algunas cosillas. Le puse como título sustitución monolfabética, más adelante vamos a ver qué es, pero solo como para que sea un recuerdo rápido. Entonces vamos a ver dos algoritmos, que es el de César y el de Rob 13, que bueno, básicamente son lo mismo, pero bueno, más adelante vamos a hablar bien al respecto. Y me tomé la libertad de ponerles acá una traducción, una introducción, perdón, porque no recuerdo qué tan familiarizados están con criptografía. No sé si se los preguntó Pablo al principio, pero bueno, igual la introducción de Pablo fue hace como 2 semanas. Entonces, por si no se acuerdan de algunas cosas que había comentado que pudieron haber sido interesantes, pues voy a recordar aquí rápido la intro, ¿no? Entonces, bueno, como seguramente ya saben, el objetivo como base o central de la criptografía, que es como lo que estamos estudiando ahorita, es poder lograr una comunicación confidencial con tu pareja, ¿no? O sea, con tu pareja de comunicación. En general, la comunicación es entre dos personas. Y esto básicamente se logra a través de la transmisión de mensajes, ¿no? Entonces, justo algo que ha existido durante toda la historia es, o bueno, a lo largo de toda la historia es esta transmisión de mensajes, cómo funciona y cómo vamos a lograr que la otra persona entienda mi mensaje sin que algún tercero no autorizado lo pueda leer, ¿no? Entonces, claramente, si mandamos el texto en claro, pues eso pues no va a funcionar porque en el camino cualquier persona lo puede ver, ¿no? O sea, inclusive si es solo un papelito, así que lo mandas de un lado a otro, pues si es tal cual el texto, pues evidentemente cualquier persona que en el camino lo intercepte, pues va a poder leerlo. Entonces, lo que queremos con la criptografía es como hacer que esto sea intangible, ¿no? O sea, que cuando transmitimos este mensaje, el contenido del mensaje sea intangible o, bueno, ilegible, por decirlo de alguna otra manera, para algún tercero que esté como tratando de espiar nuestra comunicación, ¿no? Pero en general hay como dos grandes, bueno, hay como dos ramas que pueden hacer esto. Una es la esteganografía y la otra es la criptología. Si no se llama criptografía, es criptología. Ahorita voy a hacer un pequeño apunte aquí rápido. Entonces, a ver, sin más de momento, déjenme escribir rápido esto acá. Ok, entonces como les estaba diciendo, o sea, justo la esteganografía es como tratar de esconder o ocultar la existencia del mensaje, ¿no? Esto no es, o sea, podría sonar como la definición de criptología, pero bueno, aquí vemos que criptología es cifrar y descifrar un mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo rapidísimo, así, no vamos a ver nada de esteganografía, porque pues no es como algo, es como nada más cosas de arte, supongo, un poco amateurs, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, no sé si recuerdan como que había unas plumitas que como que pintaban con tinta invisible, y cuando le ponías como la lucecita de la plumita, que era como luz ultravioleta, pues se veía el mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería algo de esteganografía, o sea que justo pasas un papelito en el que aparentemente no hay nada y la otra persona se le echa la lucecita ultravioleta y hay algo, y ahí lo puedes leer, ¿no? Pero justo no, o sea, el texto sigue en claro, o sea, no estás cifrando, no estás haciendo el contenido intangible para terceros no autorizados, como habíamos dicho, ¿no? O sea, solo estás escondiendo la existencia del mensaje. Entonces esa es la diferencia entre criptología y esteganografía. Pues bueno, nosotros vamos a estudiar la criptología, ¿no? Y pues la criptología se divide en dos grandes ramas, eh, que pues como pueden imaginarse es la criptografía y el criptoanálisis. Entonces voy a hacer aquí un apunte rápido. Ok, entonces estas dos ramas son la criptografía y el criptoanálisis, ¿no? Bueno, espero que le entiendan a mi letra. Sé que no está tan chida, pero bueno, tampoco creo que sea tan ilegible. Si me dicen que de plano no le entienden nada, pues bueno, intento mejorarlo con unas clases de caligrafía, pero bueno. Entonces la criptografía, que es como de las cosas más fuertes que vamos a estudiar, es el diseño de sistemas y métodos para cifrar mensajes.
Entonces, acuérdense que cifrar, bueno, cifrar y descifrar, ¿no? Cifrar es esto, ¿no? Hacer el contenido intangible, ¿no? Entonces, ok. Y el criptoanálisis es el estudio del descifrado, que es como la operación inversa del cifrado, eh, para de personas no autorizadas, o sea, el descifrado es no autorizado para esos mensajes cifrados. Entonces es justo como alguien o un tercero, alguien que se está metiendo a la comunicación, hace criptoanálisis del mensaje que se está mandando para a partir del mensaje cifrado tratar de llegar al mensaje original. ¿Ok? Entonces, pues ese es el criptoanálisis. Una de las primeras formas de criptoanálisis que vamos a ver es el análisis de frecuencias. Y bueno, tal vez ahorita no signifique nada, o para los que saben más o menos, pues tendrán una pequeña idea. Pero justo como dice el nombre, es como un análisis rápido de las frecuencias de qué tanto se repite una letra o no en un criptotexto. Bueno, el criptotexto se le suele decir criptotexto o criptograma al mensaje cifrado. Entonces, bueno, de hecho creo que es una buena idea que para que estemos un poco más en sintonía, pongamos como una nomenclatura básica, que es como, por si leen algo, bueno, se los voy a poner en español, en inglés pues ya lo podrían traducir fácilmente, o tal vez tenga otra nomenclatura clásica, pero bueno, yo les voy a poner aquí como vamos a estar hablando en la clase, ¿no? Como para que no se pierdan a veces, porque puede ser medio complicado luego, cuando uno está tan familiarizado. Pero en realidad son cosas muy intuitivas, pero igual se las voy a poner por si acaso. Ok, entonces esta nomenclatura básica que vamos a estar manejando está bastante sencillo, solo para que estemos todos como en la misma onda. Entonces, a ver, empecemos con el texto claro. Este, como se pueden imaginar, es como el texto del mensaje original antes de descifrarlo, antes de aplicarle cualquier cosa. Después el criptotexto o criptograma. Bueno, aquí no se entiende muy bien. Lo voy a poner rápido. Criptograma. Ay, con el color rosita, para que sea consistente. Ajá, el criptograma es el resultado de aplicar algún método criptográfico al mensaje. Después el proceso de cifrar o descifrar es como la misma definición, nada más que como que hacia el otro lado, ¿no? O sea, cifrar es para lograr tener el criptotexto y descifrar es para llegar del criptotexto al texto claro. Entonces, esto es eso, ¿no? El proceso de convertir el texto claro en criptotexto o viceversa. Por otro lado, un sistema criptográfico es el algoritmo para convertir el texto claro en criptotexto. Entonces, no es lo mismo, o sea, un sistema criptográfico en general tiene un algoritmo para cifrar, pero, o sea, cifrar es solo el proceso en que se hace eso, o sea, como la operación, por decirlo de alguna manera muy vaga, y el sistema criptográfico es todo el algoritmo que genera eso, ¿no? No sé si ven clara la diferencia. Bueno, por otro lado, el alfabeto, pues es esta colección de símbolos que se van a utilizar para escribir el texto claro y o el criptotexto. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que el título como de este videito era sustitución monoalfabética. Entonces, justo como se pueden dar cuenta ahí estamos haciendo, el proceso de cifrado es sustitución. Entonces en general, vamos a sustituir un elemento por otro, ¿no? Eso está claro. Todavía no estoy explicando nada del algoritmo, pero nada más como eso primero, como entonces lo que vamos a hacer es sustituir un elemento de un alfabeto por un elemento del mismo alfabeto, por eso es monoalfabético, porque se usa el mismo alfabeto tanto para el texto en claro como para el criptotexto. Entonces vamos a tener una función ahí entre esas dos y más adelante vamos a ver si es biyectiva o no es biyectiva, tal, ¿no? Ok, entonces justo hablando como de funciones, si queremos definir el alfabeto como una manera un poquito más formal, estilo ciencias, podríamos decir que pues el alfabeto es como el dominio y la imagen, ¿no? O sea, porque entonces, pero pueden ser distintos. El dominio de la imagen pueden ser distintos, o sea, tener alfabetos distintos, o pueden ser el mismo, teniendo alfabetos iguales, tanto para el criptotexto como para el texto en claro. Espero que eso haya quedado claro. Y bueno, la llave, seguro muchos ya saben que es la llave porque es como medio famoso ahora con esto de las llaves públicas y privadas, que esos son
algoritmos asimétricos, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que sepan de una vez, ese es como el elemento clave que necesitamos para cifrar o descifrar el mensaje. Y bueno, ahora otra cosa que creo que está como interesante y chida es que en la literatura a veces se utiliza cifrar y codificar de la misma manera cuando estás hablando acerca de criptografía. Pero ahora les dejo esta pregunta a ustedes, que estaría chido que investigaran un poco. Si estuviéramos presencial podríamos discutirlo un poco más ahí, pero bueno. Entonces la pregunta ¿es lo mismo? Aquí abajo se las dejé. ¿Es lo mismo cifrar y codificar? En general es lo mismo. Estaría chido que pues, si tienen ganas como de hablar de esto y de hacer un poco más interactivo este rollo, pues pueden ahí medio comentar algo en Discord. Y pues igual y pues ahí a la banda que comente pues le podemos subir un puntillo en los cuestionarios semanales o algo así, ¿no? Para que tenga algún intensivo coqueto. Entonces bueno, eso era todo por la parte de la introducción. Entonces vamos a pasar a ver el algoritmo César, ¿no? Que era nuestro segundo punto en el contenido. Vamos a ver este algoritmo César. Voy a poner aquí un pequeño título por si en algún momento quieren que les pase las notas, que no creo, pero bueno. Ok, aquí vamos a ver César. Entonces el César es uno de los primeros algoritmos o sistemas criptográficos que se conocen en la historia. Como se podrán imaginar, proviene de Roma, de este emperador famosísimo llamado Julio César. Entonces cuenta la leyenda, sí, porque pues es medio un relato histórico, pero bueno, suponemos que es verdad, hace tanto tiempo que pasó que podemos decir que cuenta la leyenda que César utilizaba este algoritmo que les vamos a presentar para hacer intangible el mensaje que le quería mandar a sus generales durante las guerras, específicamente durante una guerra que tuvo contra los pueblos celtas y bueno, quería dominar ahí Europa. Entonces era una guerra muy importante y entonces no se atrevía a mandarle el mensaje a sus generales de ataquen todos mañana, retrocedan, vayan a la ciudad tal. Todas esas cosas que se podrán imaginar de las guerras antiguas. Pues estos los llevaba un mensajero, ¿no? Entonces un mensajero iba, no sé, a caballo, corriendo, como sea, entre campamentos o entre generales, y entonces si lo descubrían, pues era muy fácil ver el texto claro, ¿no? Era como, ataquen mañana, los cachamos ahí, le hacemos una emboscada, pum, adiós Roma. Entonces como que Julio César no se quería atrever a correr ese riesgo, entonces genera este sistema criptográfico en el cual el mensaje que va, pues no está en el papelito, digámosle papelito, obviamente no era un papelito, era como un pergamino o algo así, pero no sé, digámosle papelito, pues no era el mensaje claro, ¿no? Entonces como evidentemente usaban otro alfabeto al que nosotros vamos a usar para este ejemplo, para explicar este algoritmo, que en general vamos a usar el alfabeto inglés, entonces nada más le quitamos la ñ, ¿no? Y todo sigue siendo igual. Eh, Ajá, entonces lo iban a abrir y iban a ver puras letras que no hacían sentido, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, no sé si querían decir hola, pues aparecía XHIJK, no sé, por decir algo. Entonces, pues como que fue algo muy beneficioso y se supone que ganaron esa guerra y tal. Bueno, la verdad no sé si ganaron la guerra, pero creo que sí. Habría que investigar más eso para no estar diciendo mentiras. Pero bueno, entonces vamos a decir aquí que rápido que esto es como lo vimos, de sustitución monalfabética. Sustitución monalfabética. Ok. Y entonces justo lo que queremos hacer, o como la idea principal de este algoritmo, o bueno, de este sistema criptográfico, es sustituir un elemento de un alfabeto por un elemento del otro alfabeto. Entonces voy a hacer unas notas rápidas. Ok, entonces la idea básica aquí es reemplazar cada carácter del mensaje en claro por otro, ¿no? Por otro carácter. Como es una sustitución monalfabética, todo esto va a estar en el mismo alfabeto que, pues básicamente ya lo noté aquí, que es como el de inglés. Bueno, aquí lo voy a poner rápido alfabeto. Entonces, como se podrán imaginar, también hay sustituciones polialfabéticas, ¿no? Entonces, eso sería como otro tipo de sistemas criptográficos en el que, creo que ya lo había mencionado antes, no recuerdo, pero bueno, en el que el alfabeto para el texto claro no es el mismo para el
criptotexto, ¿no? Entonces, esta idea básica sería la misma, solo que vas a reemplazar cada carácter del texto claro que pertenece a un alfabeto por otro carácter para el criptotexto del otro alfabeto, ¿no? Entonces, ok, aquí entonces básicamente César es una sustitución, pero con una rotación. Entonces, en general César, eh, dicen por ahí, que utilizaba, digamos, la rotación la vamos a llamar K, una rotación de tamaño 2. Entonces, por ejemplo, si él quería escribir un mensaje que tuviera una A, pues en realidad iba a escribir una C. Y si quería escribir el mensaje que tuviera una K, pues en realidad iba a escribir una M. Y así sucesivamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaba cuando llegaba, por ejemplo, a la Y? Cuando quería escribir un mensaje que tuviera una Y, pues aquí se termina el alfabeto, ¿no? Pero entonces se hace un sistema modular, tal cual como el módulo que hemos visto toda la carrera. Entonces, como que si esto lo haces como un ciclo, para verlo como ahorita aquí, como visualmente, pues sería Y, Z, aquí sería una, y la siguiente rotación llegaría hasta acá, ¿no? Entonces de la Y tendríamos que ir con una línea muy chueca hasta la A. Y por otro lado la Z iría con otra línea chueca a la B, ¿no? Y como es una sustitución monalfabética, pues esto en realidad es biyectivo, ¿no? Entonces la M de la misma forma va a la K, la C va a la B, la A va a la Y y la B va a la Z. Entonces de esa forma nosotros podemos pues encriptar y desencriptar, o sea, por decirlo de alguna manera muy tonta, de la misma manera, pero en realidad es como de una manera análoga, ¿no? O sea, para encriptar o para cifrar, vamos a sumarle dos posiciones a nuestro valor, ¿no? Entonces, pues estos valores van de 0 a 25, porque son 26 letras en el alfabeto sin la ñ. Entonces, pues nada más al valor que tenemos en de nuestra letra, de nuestro carácter, le sumamos 2 y ese va a ser el carácter cifrado y el carácter descifrado, o sea, para descifrar ese carácter cifrado, pues va a ser restarle 2, ¿no? Ok, y pues podemos ver un ejemplito, pero creo que para poner en términos matemáticos y más formales lo que les acabo de decir, lo voy a escribir rápido aquí abajo para que quede más claro. Mejor saben que primero hagamos un ejemplito para asegurarnos que haya quedado todo claro y después pasamos a la parte de escribirlo como más formal y volvemos a hacer otro ejemplo para que quede claro como de ambas formas. Yo creo que con dos ejemplos es suficiente. Bueno, más que suficiente, supongo que con este va a ser suficiente, pero aún así, ¿no? Entonces supongamos que tenemos este mensaje, ¿no? Anita Lava Latina. Ah, bueno, otra cosa que es común en esto de la criptografía o de la criptología, pues, es poner el mensaje cuando tenía el texto claro en minúsculas y una vez que está cifrado en mayúsculas. Da un poco igual en realidad, pero bueno, así es como lo voy a estar haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver nada más la tablita. Aquí abajo escribí de nuevo el alfabeto, pero bueno, este es el mismo alfabeto, pero ya rotado, ¿no? Entonces va a empezar en la C y va a acabar en la B de burro. Entonces, okay, entonces si quisiéramos poner aquí Anita, entonces tendríamos que cambiar la A por la C, ¿no? Entonces, bueno, esto lo voy a poner en otro color para que digamos que ya está cifrado. Tenemos este azul. Sería C. Y luego la N, que está aquí, iría por la P. Y luego la I, que está acá, iría por la K. La T, que está aquí, no, perdón, está acá, iría por la V. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Lo voy a escribir aquí rápido solo para que quede como esté, pero para que no se haga más largo. Nada más voy a escribir como lo que resulta. Ok, entonces este sería como nuestro mensaje ya cifrado. Como se pueden dar cuenta, en este pequeño mensaje se repiten muchas letras, ¿no? Entonces con esto que les decía antes, como, bueno, al principio, como esto de hacer el criptoanálisis aquí, pues podemos tener como una idea de cuál puede ser la llave, ¿no? Porque, o sea, ya que sabemos cómo funciona, o sea, ya que sabemos más o menos qué hace,
pues podemos hacer como un análisis de frecuencias, como de ver cuáles son las letras que más se repiten en el alfabeto que se está usando y pues ver más o menos cuál es la más probable que sea y luego como probar varias llaves, o sea, llaves, acuérdense que, bueno, creo que esto no lo había dicho. Recuerdan que habíamos dicho en la nomenclatura que la llave es como este elemento clave para poder cifrar y descifrar. Pues aquí la llave pues es el número de rotación que se va a hacer, ¿no? Entonces si aquí nuestra llave es 2, es que vamos a rotar el alfabeto dos veces, o sea, dos posiciones. Como se podrán imaginar, aquí puede haber una generalización grande y se puede rotar n veces, ¿no? Eh, ajá. Entonces, pues eso sería la llave, ¿no? Entonces, pues podríamos intentar como varias llaves, o sea, varias rotaciones, y pues ver si queda o no igual que esto, ¿no? O sea, como usar el criptotexto, que es a lo que vamos a tener acceso. Imagínense que va el mensajero por ahí corriendo, lo atrapamos, le quitamos el mensaje, y pues vamos probando varias rotaciones y tratamos de tener un mensaje que haga sentido y podemos meterle también el análisis de frecuencias y así, ¿no? Entonces como que por ese lado, pues como se podrán dar cuenta, el César pues en realidad no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, justo como que lo que intenta hacer es como ocultar este mensaje y darle como como una complicación grande o una complejidad, pero pero en realidad como que no es mucha, ¿no? O sea, podemos darnos cuenta que con pocos intentos o con un análisis un poco más específico podríamos romperlo, no tan difícilmente. Entonces, pues bueno, ahora como que veamos cómo es esta parte matemática que les hablaba, o sea, como más formal, pues, o sea, tiene que ver con aritmética modular. Entonces, pongamos aquí, este no es el azul, de escribir, es este. Ok. Entonces, digamos como una definición formal, entre comillas. Bueno, no es entre comillas porque sí es formal, pero bueno. Pues digamos que MI es como el elemento del mensaje que tú quieres poner. O sea, como va a ser como la A o la N y así, ¿no? Entonces esto va a ser igual a... Perdón. Aquí no es... Aquí es CI, porque es el que ya estás... O sea, el que vas a obtener al cifrar. Esto va a ser igual a el carácter del mensaje más, pues la llave, ¿no? Y esto, módulo N. Y bueno, como algunos recordarán de sus clases de, ¿cómo se llama esto? De álgebra superior, o no sé si alguien llevó aquí teoría de números, mucha gente suele hacerlo. Pues no se dice que, no sé por qué se quedó trabado en la gomita, pero bueno. No se dice que este es igual a esto, se suele decir que es congruente, ¿no? Porque, pues no sé si esto fuera, por ejemplo, 28. 28 módulo 2 pues es congruente con, ¿qué digo? 28 módulo 26, que es el tamaño de nuestro alfabeto en este ejemplo, pues sería 2, ¿no? Entonces no se dice que sea igual, sino que es congruente con. Entonces sería 2 es congruente con 28 módulo 26. Es un ejemplo burdo y rápido, pero bueno. Entonces esto sería para cifrar, y del otro lado sería pues como obtener el valor del mensaje, o sea, como la minúscula, el carácter inverso, o sea, esto es como para cifrar y esto sería para descifrar, pues sería agarrar el mensaje o el carácter cifrado, eso parece una U, ¿verdad? Vamos a ponerle una ahí mejor, ajá. Menos, pues, la llave, y esto, módulo N, y ya pues esto sería descifrar. Ay, esa está muy fea, ¿no? Ok, entonces ya con esa definición formal, creo que podríamos pasar a otro ejemplo, pero ahora este ejemplo tomémoslo con este algoritmo de César, pero, o sea, el César lo utilizaba con una rotación de 2, ¿no? Nosotros ahora lo podemos hacer con cualquier rotación que queramos. Entonces, pues en particular, podemos decir una rotación de k igual a 17, ¿no? Por ejemplo. Entonces, voy a anotar rápido cómo sería, bueno, aquí digamos un ejemplo con César y K va a ser igual a 17. O sea, la rotación que vamos a hacer va a ser de 17. Esto lo voy a subrayar porque es muy importante.
Entonces ahora como que voy a generar, bueno, voy a escribir las mismas tablitas, pero de otra manera, eh, como con sus números equivalentes en lo modular, para que veamos cómo funcionaría pensándolo con aritmética modular. Ok, entonces supongamos que tenemos pues este alfabeto, que es el inglés, como les estaba diciendo, casi siempre vamos a utilizar ese. Es como lo más común para los ejemplos. Ok, entonces sería esto, ¿no? De la A a la Z, y arriba le puse el número que equivale, ¿no? Como en esta aritmética modular. Y entonces esto sería si lo rotáramos 17, o sea, si le hiciéramos una rotación de 17. Volví aquí a escribir el número, los números de tal, o sea, igualito, solo porque como este es el alfabeto de, o sea, este es el, los dos son, o sea, los dos son alfabetos, ¿no? Aquí voy a ponerle ahí, voy a ponerle así, alfa de alfabeto, pero este es el descifrado, y este es el de descifrado. Es decir, si tenemos un mensaje cifrado con esto, o sea, si nosotros recibimos un mensaje cifrado y queremos conocer el mensaje original, pues lo que tendríamos que hacer es agarrar esto y restarle, ¿no? 17. Entonces, por ejemplo, R, bueno, mejor empecemos del cifrado hacia el descifrado, ¿no? Tal vez, espero que esto no los confunda. Voy a decirlo una vez más para que no se confundan en nada. Este es el algoritmo, este es el alfabeto que va a tener el texto claro. Ok, sí, tal vez esto puede confundir un poco. Lo voy a poner mejor así. Este es el alfabeto del texto claro. Pongámosle mensaje, porque no me cabe con mi letra grande y fea. Mensaje. Y este es el del criptograma. ¿Qué quiere decir? Que el criptograma va a venir con este alfabeto, que es el mismo, pero va a estar rotado. Y el mensaje va a estar en este alfabeto, que es el mismo, pero no está rotado. Ok, entonces, lo que va a hacer es una rotación de 17. Entonces, si nosotros tenemos A, pues A más 17, que es 0, más 17, pues claramente es 17, ¿no? Entonces, A va a la R. Aquí está, ¿no? Está como, esto lo tengo como dividido como en columnitas, por decirlo de alguna manera. Y si se dan cuenta, pues es el mismo número para cada columna, ¿no? Entonces, B iría al 18, que es la S. Entonces, aquí está. C iría al 19, que es la T. Y así sucesivamente. No lo voy a pintar todo porque es flojera, pero bueno, así sucesivamente. Pero lo que hice con esta tablita es que, bueno, nos puede hacer más fácil como el cifrado y el descifrado, ¿no? Entonces, supongamos que aquí vamos a cifrar. Entonces, vamos a tener nuestro mensaje cifrado. Entonces, ya tenemos la C. La C va pues, el 2 con el 2, ¿no? O sea, para eso puse los números así. Es como medio repetitivo porque ya sabemos que están en la columna y son en la misma columna. Pero como no pensaba pintar las líneas era porque no se perdieran. Pero en realidad lo que tendríamos que hacer es, tenemos la C, que, o sea, con la aritmética modular, la C tiene un valor de 2, le sumamos 17, 17 módulo 26 es 17, entonces tomamos, perdón, le sumamos 17 y es 19, 19 módulo 26 es 19, entonces nos quedamos con la letra 19, que es una T. Vamos a checar con este color, ¿verdad? Después vamos a pasar con la R. Entonces la R es el número 17. Más 17 es 34. 34 módulo 34 módulo 26 es 8, que es la I. Ok, bueno, tal vez aquí no me quepa exactamente como columna por columna porque mis letras son muy grandes. Entonces voy a hacer lo posible, pero bueno, si no, ya saben cómo es, ¿no? Solo tienen que recordar un poco. Entonces, sigamos. Entonces, como que podemos estar haciendo así la aritmética modular cada rato, pero bueno, como este ejemplo es un poco sencillo y no, tal vez no tenemos que hacer tanto eso, nada más podemos ver la tablita, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos toca una I del mensaje claro. La I del mensaje, bueno, el texto claro, representa una Z en el criptograma. Entonces, ok. Ahora vamos con la P. La P representa una G. Ahora vamos con la T. La T representa 19, una K.
La O representa una F. La G representa una X. Y así sucesivamente. Voy a terminar ya el ejercicio adelantado. Ok, entonces este sería el mensaje final. Bueno, el mensaje cifrado. Y si nosotros quisiéramos regresar al mensaje, o sea, si quisiéramos descifrar este mensaje cifrado para regresar al original, pues tendríamos que hacer lo inverso, ¿no? Agarramos la T y la T se lleva una C, y la I que está acá, la I lleva una R, y así sucesivamente. O sea, si ustedes, no lo voy a hacer, pero si ustedes quisieran checarlo, pues tendrían que hacer nada más ese movimiento inverso. Ok, entonces ya pues como de conclusión de este algoritmo, pues es que no lo hemos mencionado aún, pero es un sistema simétrico, ¿no? Porque se usa la misma llave, que es la rotación 17, para descifrar, para cifrar y para descifrar. A diferencia de la... Bueno, estos algoritmos ya no están como en uso hoy en día. Bueno, algunos están en uso, muy poquitos. Eh, pero sí, o sea, como los criptográficamente duros, porque hay como algunos sistemas, como el ROT13, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que se siguen usando en la actualidad, pero no son para propósitos criptográficos. Entonces, para propósitos criptográficos, los sistemas simétricos ya no se usan, son más bien los sistemas asimétricos, que es que usas una llave distinta para cifrar que para descifrar. Y bueno, pues creo que eso es todo. Bueno, o sea, otra conclusión importante es que esto va a llevar a esto que van a ver de la criptoanálisis más adelante, que es esto que decíamos de tener el criptograma y ver cuál era el mensaje original. Pues esto es como con análisis de frecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si se pueden dar cuenta, hay varias A's, y todas esas A's llevan a R. Entonces aquí podrías deducir como, o sea, cómo hacer ese análisis. Que ya creo que ya lo mencionó varias veces, no hace falta que lo mencione más. Entonces, pues bueno, eso. Y bueno, tengan muy en cuenta que algo que es importante es que esto es una función biyectiva, ¿no? Entonces, para cada uno del alfabeto bueno, lo puedo poner aquí más bien. Para cada uno de los elementos del dominio, que es el alfabeto del mensaje claro, existe uno y solo uno bueno, en este caso uno y solo uno, ¿no? Del mensaje en el criptograma, y de regreso igual. Entonces podemos hacer, pues puede ser una función biyectiva, ¿no? Le toca uno y solo uno para la ida y para la vuelta, tanto en el dominio como en la imagen. Entonces pues ya. Ok, entonces creo que por eso tenemos todo de César. Y ahora vamos a pasar a ver ROT13. Se lo voy a anotar aquí. Ok, entonces hablemos un poco de ROT13. Como les dije, se popularizó por ahí de los 80s. Es básicamente una rotación, como pueden ver. Eh, y bueno, nada más para darse una idea, como que es como de la A va a la N y la B va a la O, con flechita, y la C va a la P, y pues así, ¿no? No lo voy a escribir todo, obviamente, porque no es el propósito de esta introducción. El propósito es más o menos que lo conozcan y por qué se volvió tan famoso un poco. Eh, bueno, entonces, bueno, algo que les quería aclarar es que en estos algoritmos no es como que existe una llave como tal, o sea, más bien es que rotamos el alfabeto esa cantidad de veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, en César lo rotamos 2, en, en ROT13 lo rotamos 13, y así, ¿no? Y en nuestro ejemplo lo habíamos rotado 17, pero lo estoy manejando como con llave para que nos familiaricemos un poco con ese concepto, y ya, ¿no? Entonces, como coloquialmente así entre compas, le dije así, pero bueno, quiero que tengan claro que no es como que tenga una llave. Entonces, ahora sí, regresemos al ROT13. Voy a tratar de hacer esto como breve para que no se alargue mucho más el video, pero bueno, ROT13 pues es muy famoso, ¿no? Y es básicamente un César. Es muy posible que gente que conozca este algoritmo no ni siquiera sepa que es un César, o ni siquiera conozca el algoritmo César, ¿no? Entonces es como bien curioso eso. Y se volvió muy famoso por ahí de los 80s, como les mencionaba, porque en ese momento surgió o estaba como en auge un newsgroup, que le dicen, no sé muy bien cuál sea la traducción, grupo de noticias, pero no tiene mucho sentido eso, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Usenet se llamaba. Entonces, y por ahí de los 80s, como sabrán ustedes, pues esto fue justo antes del internet. El internet empieza
por ahí, por principios de la década de los 90. Entonces en este momento no había internet, entonces era como una gran conexión de servidores en el que tú te metías, te conectabas a los servidores, bueno, o sea, como funciona un poco internet, ¿no? Pero a mucha menor escala. Y pues como que cada servidor tenía ciertos grupos, ¿no? Entonces unos eran como sociales, otros eran para chistes, otros eran como para juegos de palabras, porque al parecer en ese momento estaban muy de moda estas cosas. Otros eran para mensajes, para escribir pues, lo que sea, spoilers de los juegos y contenido ofensivo, ya saben, ¿no? Como son estos grupos estilo Reddit y 4chan y así. Entonces era como algo así, pero de los 80s. Eh, ajá, entonces, pues al igual que hoy, pues en ese momento había como ciertos métodos de seguridad para prevenir que se publicaran esas cosas como ofensivas, o a veces la gente denunciaba cuando se ponían spoilers, o cuando hacían bromas acerca de ciertas cosas como humor negro y así. Entonces como que la banda no quería como que los cacharan. Entonces de repente se empezó a popularizar poner las cosas ahí con una rotación de alfabeto 13, o sea, usando el ROT 13. Entonces así podías como ocultar los spoilers, sobre todo, por ejemplo, de los juegos. Se volvió demasiado famoso como utilizarlos de juegos. Creo que está tan famoso que hasta hoy en día hay como en los newsgroups, justo hay como ciertas funciones que te permiten ponerlo como ROT 13, justo como para evitar spoilers y así. Y en ese momento los spoilers eran como las soluciones a estos juegos de ¿cómo se llama esto? A estos juegos de letras, ¿no? Y palabras, como pues rompecabezas de palabras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ajá, entonces como que estaba muy famoso y por ejemplo algo como bien curioso de Onset, Usenet, perdón, se me confunde, fue uno de los primeros como les dije, de los primeros de estos grupos de news group y entonces ahí se hizo muy famoso como ciertos acrónimos que utilizamos hoy en día como el FAQ, FAQ, que es como las preguntas Frequently Asked Questions, como las preguntas más comunes, y también se popularizó como este término de spam. Entonces como que eso viene de mucho antes, pero como que tal vez no sabíamos eso, entonces estaba bien curioso. Y pues bueno, eso es básicamente por lo que se empezó a usar Root 13, y pues después ya hay como casos como chistosos, como que la gente empezó a pensar que en realidad era como un método de cifrado, como un sistema criptográfico, que en realidad sí lo es, pero bueno, es demasiado fácil romper, entonces podríamos considerar que pues es muy poco efectivo y que no lo deberíamos usar, ¿no? Entonces, pues era usado como más como por amor al arte, por decirlo de alguna manera, para esconder cosas muy típicas. Y pues por ahí de los noventas, sí, o un poquito antes de los noventas, pues BSD Games, que es pues como un repositorio de Linux y de Unix, creo, en ese entonces, pues sacó una función que podrías utilizar en la terminal de Unix y Linux, bueno, de Linux y Unix, pues sí, sus derivados. Entonces se los voy a enseñar súper rápido. Vean, ahí. Ok, estaba. Está muy sencillo. No estaba logueado acá, pero. Ok. Perdón por este retraso. Pero bueno, ya ven que. Ok, entonces es básicamente pues hacer un eco de alguna cadena, no sé. Criptografía y seguridad. Y esto, pues no sé, lo concatenamos a root 13. Bueno, no lo concatenamos, le damos la salida a root 13, ¿no? Entonces, pues ya esto es como cómo estaría, eh, cómo sería el criptotexto, ¿no? Pero, pues por ejemplo, algo bien curioso que también es muy probablemente la razón por la que este se volvió popular, tan popular y no el otro, o sea, no otro como, no sé, ROT 47 o ROT 5 o algunos otros, es porque si aplicamos de nuevo el ROT 13 a esa misma, a ese criptotexto, vamos a regresar como se podrán imaginar, al texto original. ¿Y por qué es esto? Pues es porque pues justo 13 es la mitad del alfabeto, ¿no? Entonces si aplicamos dos veces, la rotación va a regresar a ser la misma y entonces justo no necesitamos hacer como un cifrado y un descifrado, solo tenemos que cifrar, o sea, utilizar la cifrado varias veces. Y bueno, ROT13 también tiene una interactiva en la que puedes escribir lo que sea y te lo, pues te da cómo sería el cifrado, cómo sería el criptotexto, ¿no? Entonces, pues ya, eso está como chidito si quieren jugar con eso, pues es de este repo que les digo que, bueno, de esta
biblioteca de repositorios que se llama BSD Games. Y hay otras cosas como un Snake y cositas ahí chiditas. Bueno, sí, entonces como que pues eso es básicamente todo. Bueno, algo importante, por ejemplo, un caso como muy curioso o chistoso es que en Rusia creo que había un grupo de, como una editorial, por decirlo de alguna manera, de ebooks cuando estaban empezando. Y entonces pues los vendían y pues el carnal que era el dueño, pues creo que suponía que RO13 era un sistema criptográfico bueno, entonces tenía cifrado todos sus documentos en ROP13. De repente un desarrollador se dio cuenta y pues le chacalearon todos sus documentos, ¿no? Entonces es una buena anécdota para saber que ROP13 para nada es algo útil para este tipo de cosas, ¿no? Para este tipo de cosas como de esconder mensajes que no te lo puedan leer o detectar con patrones ciertos grupos o ciertas cosas, pues está chido. Y pues justo es muy sencillo de descifrar. Por otro lado, también algo muy interesante, que la verdad no sé muy bien la razón, es que Windows utiliza RO13 en sus registry keys. Y pues bueno, esto van a hablar más adelante, creo, con Ismael en el laboratorio. Creo que es parte de una práctica. Y pues sí, creo que resumidamente y súper rápido es todo lo que necesitan saber acerca de RO13. Bueno, entonces con esto terminamos el video de hoy. Ya estamos como aquí en esta sección de fin. Nada más una pequeña conclusión de lo que vimos hoy. Recuerden que este algoritmo que vimos de la sustitución monoalfabética llamado César o rotación, lo que sea, pues no es tan difícil de romper gracias a esto del análisis de frecuencias y que no es tan difícil probar algunas llaves, algunas rotaciones para ver si el mensaje que nos dieron tiene sentido, ¿no? Entonces es un sistema relativamente fácil de romper y entonces lo que podríamos pensar es como, ok, tal vez es relativamente fácil de romper porque la operación de suma, o sea, de una rotación por medio de una suma, tal vez no es tan complicada. Tal vez no es lo mejor. Entonces podríamos preguntar cómo lo podríamos hacer un poco mejor. O sea, cómo podríamos mejorarlo. Hacer que sea más difícil para un tercero realizar un criptoanálisis y romper nuestro mensaje de forma fácil. Ok, podríamos pensar qué tal que en vez de sumarle, o sea, como teníamos en la definición aritmética modular, que era que el mensaje más la llave módulo n. ¿Qué tal que en vez del mensaje más la llave ponemos el mensaje por la llave módulo n? Entonces esto deriva en otro algoritmo que se llama sustitución monoalfabética con diezmado. eh, entonces, o decimado. Bueno, en realidad es sustitución monoalfabética decimada y decimado viene de diezmado. Pero bueno, el punto es que se queda empezando un poco en eso y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Cómo podemos hacer, o bueno, la siguiente sesión de video. Cómo podemos hacer que sea un poco más complicado. Tiene sus pros, tiene sus contras. Lo vamos a ver en el siguiente. Está más o menos chido. Entonces, pues ahí nos vemos, cuídense y hasta la próxima.